Bueno, por la convocatoria, primero que nada, vamos a grabar esta clase por si algunas personas no la pueden ver. Tengo el honor, el privilegio, el gusto, la satisfacción, el placer y todo lo demás que se acompaña en ese verbo de presentarles el día de hoy y además representando yo a la maestra doctora Inga Larroble por parte del Instituto de Estudios Superiores Sovelu en la Ciudad de México. El gusto de compartirles esta masterclass el día de hoy con Guillermo Echegaray, que bueno, ya no sé cuántas veces nos hemos visto por ahí, acá, acullá y varias veces, ¿no? Varias veces que has venido a México y ahora tendremos el Pero gusto. eso significa que ya vamos teniendo años, o sea Ya que tenemos años. eso es. ¿No? Buenísimo. Pues muchas gracias, Guillermo, por estar acá con nosotros, por ofrecernos este tiempo tuyo que sabemos que andas viajando por todos lados, subes y bajas y bueno, estas horas son bien importantes, así es que muchas gracias. Pues voy a dar una brevísima introducción para que sepan quién es Guillermo. Yo me llamo Stefan, yo colaboro con Sovelu ya hace 15 años. Por cierto, que pronto vamos a cumplir 25 años en Sovelu de trabajar con constelaciones familiares. Esténse pendientes porque ahí vamos a estar publicando muchas cosas y va a haber muchos eventos y mucha algarabía alrededor de esto. Pero hoy a lo que nos trae para acá, ¿no? Y es la presencia de Guillermo Echegaray, que como sabemos es nacido en España, es doctor en filosofía, es licenciado en psicología clínica y organizacional, ya tiene más de 30 años especializándose en consultoría transformacional y sistémica y está usando tecnologías o metodologías innovadoras en las constelaciones organizacionales y las estructurales, como así lo está haciendo ahora con esta nueva, que siempre hemos debatido por ahí, Guillermo, que si es una metodología, que si es una herramienta, ¿no? Pero llamémosle a este tema la herramienta y la metodología sobre las constelaciones circulares, que ahora estás trabajando mucho con ellas y que, como nos has compartido, está teniendo mucho éxito, ¿no? Entonces, este es Guillermo. No le quiero quitar mucho tiempo porque esta es tu clase y, por supuesto, pues bienvenido. Muchísimas gracias, Estefan. Un gusto estar aquí contigo, con todo este grupo. Reconozco a algunas personas que estuvieron hace años conmigo porque allá en Sohuelo he tenido la suerte de participar dando constelaciones estructurales, organizacionales, un curso sobre el modelo de las, ¿cómo se llama?, de las empresas inteligentes. He hecho distintas cosas y siempre me he sentido muy bien recibido y me encanta participar. Por eso me encanta poder mostraros aquí esto de las constelaciones circulares, que yo siento que es, en algún sentido siento que tiene algo como de culminación de mi trayectoria. Pienso que, bueno, yo, ya sabes tú, Estefan, y algunos de los que me conocéis, que soy muy siempre apasionado por buscar cosas nuevas, por innovar, por descubrir lo que es diferente, pero con las constelaciones circulares me atrevo a decir que hay un nuevo paradigma, hay algo distinto, radicalmente distinto. Y me gustaría compartir algo de esto con vosotros hoy para que tengáis por lo menos una pequeña abreboca de lo que es esto de la circularidad y de las constelaciones circulares. El camino, por situarlo un poco, muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo nació en ti esto de las constelaciones circulares? ¿De dónde surge esto? Y en mí realmente surgió por una especie de, iba a decir, de desencanto. Yo, como tú muy bien me has presentado, Estefan, llevo trabajando con constelaciones desde hace 25, 30 años, una cosa así, y realmente me siento satisfecho del trabajo que he hecho con constelaciones estructurales, con constelaciones organizacionales, también familiares. Pero en los últimos tiempos yo notaba como un desencanto y que tampoco sabía precisar muy bien, porque el desencanto no tenía que ver con que, digamos, mi trabajo no funcionase o hiciese malas constelaciones,
o los clientes no salieran satisfechos. Todo lo contrario, en general, la verdad es que cuando tengo la suerte de sentir como mucho éxito en lo que yo he ido haciendo con las constelaciones, tanto estructurales como organizacionales. Pero, perdonad que estoy un poco resfriado, pero lo que sí me daba cuenta es como que a veces cuando salía de las constelaciones yo me quedaba un poco mal, un poco como triste, disgustado, pero disgustado conmigo mismo. No acababa de entender por qué. Hasta que poco a poco me he dando cuenta de que ese disgusto, como una especie de desencanto, tenía que ver con que cuando yo trabajaba como facilitador, cuando yo trabajo, porque sigo haciendo constelaciones estructurales y organizacionales y trabajo con muchas empresas y clientes en todo esto, pero cuando yo trabajo con constelaciones estructurales organizacionales, una parte de mí, queda, por así decir, no totalmente vista, no soy totalmente yo allí. Era una sensación como de que yo no era completamente el Guillermo que soy cuando facilito. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir el rol de facilitador, porque tenía que protegerme para entender lo que estaba sucediendo en la constelación, porque hay algo como de una cierta imagen que tienes que dar como facilitador. Y eso me hacía como decir, hay algo que es como una especie de guía en mi vida, que es como querer ser auténtico con lo que hago, querer ser verdadero con lo que hago, que realmente sea yo el que está apareciendo ahí en eso que hago. Y en esa especie de protección o de distancia, aunque yo creo que soy una persona cercana, no es que sea una persona distante, pero como que tienes que eso que se dice a veces como la distancia terapéutica o algo así, no acababa de mostrarme en mi auténtica verdad. Y eso me llevó a un camino, es decir, yo lo que quiero es conectar auténticamente con el otro. Yo lo que quiero es verdaderamente entrar en una relación auténtica, verdadera, lo más intensa y lo más verdadera posible. Unido a eso, me pasó justo antes de pandemia, o un año o 2 antes, que yo hice para mí un trabajo de propósito, para trabajar mi propósito personal y todo esto. Y en ese trabajo de propósito, la Perla Coach que me lo estaba haciendo, me preguntó cuáles habían sido las experiencias más significativas de mi vida. Y yo le relaté unas cuantas experiencias que no tenían mucho pies, no tenía mucha conexión entre ellas, porque eran cosas del tipo una charla que tuve con una amiga en Inglaterra, cuando yo estaba allí en un colegio a los 17 años y hablábamos de lo que iba a ser nuestra vida. Y yo recuerdo esa charla, esa conversación como una muy significativa. Otra fue cuando yo en una relación, sí, otra fue cuando en una relación de pareja que fue muy complicada, yo recuerdo que me despertaba una mañana y aquella pareja mía me estaba mirando y yo me sentí visto. Y yo recuerdo que sentirme visto en aquella ocasión fue como muy especial, me sentí totalmente reconocido. Otra distinta fue dando una vuelta a Menorca con mi mejor amigo, dimos la vuelta en kayak en piragua, y recuerdo un amanecer donde los dos nos levantamos, pusimos las piraguas en el mar y en ese momento salía el sol y la sensación de los dos ir remando al mismo tiempo, al mismo ritmo, empezando a sudar por la... ¡Wow! Estoy aquí en medio del universo, en medio de esto. Y así alguna otra. Y entonces decía yo, pues si esto es lo más significativo de mi vida, no parece... Me daba la sensación que mi vida no había sido muy significativa porque no parecían unas experiencias así muy grandiosas. Pero sí que me dio que pensar y me acuerdo que me pregunté, ¿y qué tienen en común esas experiencias para que yo haga de ellas las más significativas de mi vida? Y entonces dije, ya sé lo que es
la conexión. En esas 3 o 4 experiencias que os he contado, lo que me pasaba es que yo estaba tremendamente conectado, o con mi amiga de los 17 años, o con mi novia de los, no me acuerdo cuántos años tenía, 30 y tantos, una cosa así, o 40, o con mi amigo cuando iba remando en la piragua. Allí yo me sentí profundamente conectado. Y eso que se unía también con esa insatisfacción mía como facilitador, porque decía, yo quiero conectar verdaderamente, yo quiero conectar de otra manera, es lo que me ha llevado por una especie de búsqueda, por un camino de meterme en todo esto de las constelaciones circulares, que lo que tienen de particular, para que se entienda un poco, es que de alguna manera, cuando tú realmente lo único que buscas con el otro es conectar sin buscar ningún resultado, sin buscar ninguna técnica, sin buscar ninguna solución, sino que lo que buscas es única y exclusivamente entrar en relación y conectar, allí se produce una transformación poderosa. Y es lo que vengo experimentando. Empecé haciendo pequeños workshops con ejercicios que había aprendido con técnicas que vienen del lado de California, gente del movimiento de la relación auténtica, etcétera, porque me puse como en una búsqueda implacable de todo esto para llegar a esta fusión de decir, ok, vamos a trabajar esto de la conexión. Empecé con un grupo experimental en Brasil, lo empecé a aplicar con empresarios. Por ejemplo, por contaros una anécdota, cuando empezó la pandemia, y bueno, ya sabéis cómo se trastocó todo, yo ya estaba en todo esto, pero todavía estaba como experimentando. Entonces les llamé a un grupo de empresarios conocidos míos de distintos lugares de España, de América, de Argentina, de Brasil, y les dije, oye, quiero tener unas charlas con vosotros, que lo único que os voy a pedir es que participéis y evidentemente no voy a cobrar nada, lo único que quiero es que me deis después el feedback, porque tienen un carácter un poquito experimental. Y yo ya estaba usando algunas de las técnicas, de algunas de las herramientas que ahora uso en constelaciones circulares. Y de lo que se trataba era de hablar, pero de hablar de una manera un poco diferente, un poco también como ayudándoles a que ellos prescindiesen de ese rol de empresarios o de directivos que tienen que estar en una determinada posición, en una determinada manera. Ayudarles de una manera, si queréis, de una manera fácil y sencilla a tocar su vulnerabilidad. Eso es de lo que se trataba. Poder llegar a la vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad que no sea una exposición, que no sea sentirse expuestos ante el otro, sino que uno a su ritmo pueda ir hablando de lo que realmente le está pasando. Bueno, hice esas experiencias con 12, hice como 3 grupos diferentes de 4 personas iban hablando y ya utilizaba yo algunas de las intervenciones que ahora uso en constelaciones circulares. Bueno, y después les pedí que hiciesen el feedback, que me dieran feedback de cómo les habían resultado esas charlas y quedé impactado con el feedback. Todos me decían, oye Guillermo, te agradezco mucho esta experiencia, ha sido para mí muy especial poder hablar así con personas con las que nunca puedo hablar de esta manera, ha sido diferente, cuando quieras cuenta conmigo para esto y para experiencias parecidas. Con lo cual dije, anda, esto de cambiar el foco en el sentido de trabajar únicamente la relación, trabajar únicamente la conexión, significa algo. Y así empecé a hacer ejercicios y prácticas y monté un grupo experimental en Brasil y ese grupo experimental también tuvo unos resultados muy positivos. Y desde allí fue que me lancé con la primera formación en constelaciones circulares, ahora acabamos de terminar la segunda, muy numerosas, hemos tenido más de 50 alumnos en cada una de ellas y lo interesante es que las personas sienten que se toca algo distinto. Como algunas personas me dicen, es como si fuese la pieza que le faltaba al puzzle. Muchas personas vienen de cuestiones familiares, organizacionales o de terapia, o de coaching, y sienten que es como si hubiese una clave diferente, esa clave de la conexión, que es una clave que es la más simple de todas,
porque todos queremos conectar, todos queremos estar los unos con los otros, pero llevamos tanto aparato dentro de nosotros, de ideas, de creencias, de cómo tienen que ser las cosas, de lo que tengo que ser, de cómo me tengo que mostrar, que inmediatamente eso se va perdiendo. Y cuando no se va, pero si tú consigues que no se pierda, llegas a un nivel de conexión verdadera, muy verdadera. Y entonces es como que he ido perfilando que esa conexión, y era algo que quería contaros en esta charla, en esta clase, esa conexión tiene como su propio proceso. El proceso, y que son en concreto los módulos con los que he llamado yo a la formación. Cuando tú inicias un proceso de conexión con alguien, pero hay algo que le llamamos mapa y brújula. Es decir, tú tienes que entender al otro, tú tienes que conocer su mundo, realmente entrar en el mundo del otro, realmente entender algo así como desde dónde esa persona viene. Porque acordaos, y esta es una de las claves del trabajo circular, lo que tú buscas es realmente entrar en relación, realmente entrar en relación. Entonces tienes que conocer el mundo del otro. Al mismo tiempo que esa es una de las fases, lo que se da es que para poder realmente entrar en el mundo del otro, tú tienes que ir con una especie de, a mí me gusta llamar superpoderes, supercapacidades. La primera, que es como la columna vertebral de las supercapacidades para entrar en el mundo del otro, es lo que llamamos la soberanía. Es decir, la soberanía es esa cualidad, y prácticamente a veces hago como workshops específicos con el tema de la soberanía, porque la soberanía personal es algo que se está perdiendo. Esa sensación de que la soberanía es la sensación de ser dueño de tu propia vida, de tener derecho a sentir lo que sientes y a pensar lo que piensas. Y precisamente porque eres soberano, estás dispuesto de ser agente de tus propios comportamientos, porque también asumes las consecuencias de tus comportamientos. Eso se va perdiendo con las redes sociales, todo el influjo que estamos con los algoritmos de Instagram, de TikTok, de Facebook. Es como que pensamos que somos dueños de nuestro mundo y lo que pasa es que no somos dueños, no acabamos de ser dueños. Eso, la soberanía es como el eje central desde donde parte todo este trabajo. Porque si yo, por decir algo con Stefan, siento que no estoy conectando, te tengo que decir, oye, Stefan, no conecto contigo. No tiene que ver con que estés haciendo algo malo, ni que no sea interesante lo que tú me dices, pero no estoy consiguiendo conectar. O me estoy sintiendo aturdido o triste o lo que sea. O lo contrario, estoy emocionado de entrar en conexión contigo. Eso es soberanía. Y desde la soberanía, y esto tiene mucho que ver con ciertas capacidades que aparecen en la fase de la constelación circular, desarrollamos también, para poder entender el mundo del otro, hay que hacer dos cosas. Hay que empatizar, y es un superpoder que trabajamos constantemente en el trabajo circular. La empatía, ponernos en los pies del otro, entender lo que son los sentimientos del otro. Y la empatía es algo emocional, pero la comprensión es algo intelectual o mental. Comprensión es entender a la persona en lo que le pasa, y comprensión. Comprensión es todo lo que está alrededor de lo que le pasa. En otras palabras, todo lo sistémico, todos los contextos que están en relación. Ahora acabo de escribir un ebook sobre estos superpoderes, que por cierto, en el workshop México seguramente lo presentaré, el ebook de los 7 superpoderes de la relación auténtica. Bueno, pues ahí explico, por ejemplo, en relación a la comprensión. No es lo mismo que alguien te cuente, se ha muerto mi madre, y que haya sido algo repentino, donde tú quedas choqueado por eso que ha ocurrido, o donde tú te quedas solo en la vida porque tu madre lo era todo para ti, a que te diga se ha muerto mi madre y esa persona siente una liberación porque llevaba 15 años
de sufrimiento terminal, o teniendo que cuidarle, o teniendo que hacer todo esto, ¿no? Comprender es entender el hecho, entender la emoción y entender todo el contexto que se da alrededor. Pero a mí me gusta decir que la comprensión, que en español se dice así, comprensión alrededor, lo que está aprendido y todo lo que está alrededor, en inglés se dice understand. Y understand es lo que está de pie y lo que subyace. En el understand, comprender a alguien es algo así como decir, ¿desde dónde viene esta persona? ¿Desde dónde aparece? ¿Desde dónde emerge esta persona? ¿Desde dónde emerge esta persona? Y eso es parte de la primera fase de la constelación circular, entrar con empatía y con comprensión en el mundo del otro para realmente captarlo. Y conforme vas avanzando, cuando ya has entendido el mundo del otro, hay algo muy interesante y entramos en la segunda fase, que es lo que llamamos frontera. ¿Qué significa frontera? Cuando tú vas entendiendo a alguien, aparece otro superpoder, que es el superpoder del asombro. Algo así como todavía lo que no está emergiendo, todavía lo que va más allá. Pero al mismo tiempo la frontera nos está hablando como de algo que se oculta. No sé si tenéis esa sensación. Cuando vas conociendo a alguien querido, lo que te pasa es que tanto como disfrutas lo que sabes de él, o cuanto más sabes de él, más empieza a aparecer lo que no sabes, lo que no está todavía emergiendo. Y el asombro nos coloca ante esa situación de frontera. Hay mucho más, hay mucho más. Claro, la frontera en la conversación, en la conexión, significa unos niveles no son los mismos que el mapa y brújula. No es entender lo que hay, sino ir más allá, ir un poco más allá. Y significa traspasar un límite. Para eso también tienes que utilizar allí como el coraje, la valentía, esa que os decía antes, la valentía de ser auténtico. Como encontrar a veces las disonancias. Oye, me dices que estás tranquilo, pero yo te veo tenso. Y parece que aquí hay algo que no me deja conectar del todo, porque aunque tú me dices que estás en paz, percibo una tensión o hay algo que no comprendo y que me gustaría comprender más. La diferencia de cómo lo haces a cómo lo haces en terapia o en constelaciones familiares es que muchas veces allí ves como la resistencia, pero aquí no lo trabajamos como resistencia, lo trabajamos como asombro y como otras dos superpoderes. No sé si me estáis siguiendo los superpoderes que estoy hablando. Empatía, entendimiento, asombro. Hay otros dos. Compasión. La compasión, es decir, yo quiero comprenderte en profundidad y quiero comprender por qué a la vez que me dices que estás sereno y tranquilo, yo veo tu tensión. La compasión es esa capacidad que entiende todo lo que hay alrededor de un evento, pero no solo lo entiende con la cabeza, sino lo siente. A veces me ha pasado como en una constelación circular que la preciosa versión de la compasión ha sido cuando alguien dice de una manera auténtica y verdadera, es que no me extraña que sientas esa rabia que estás teniendo con tu jefe. Puede parecer que solo habla de rabia, pero es una verdadera forma de compasión, porque es como que le han entendido todo lo que le está pasando. Eso es compasión, es conectar profundamente con el dolor, que se hace muchas veces cuando atraviesas la frontera. Y en segundo lugar, otra superpoder precioso, que lo he aprendido yo en el trabajo circular y que tiene que ver con una palabra nueva que llamamos la compersión. Compersión, una palabra nueva. La compasión, la compasión es al dolor lo que la compersión es a la felicidad. ¿Qué quiere decir? La compersión es realmente ser capaz de alegrarse de los éxitos ajenos, de que a las personas les vaya bien. Y es una virtud o una cualidad que está tremendamente en desuso. Porque si a Stefan le va bien, yo diría, bueno, alguna cosa habrá hecho.
alguna coima habrá pagado, algún chanchullo habrá metido, o si no le dices, bueno, ya le vendrá la racha mala, ya le vendrá lo peor. Y sin embargo, la conversión es cuando, si yo sé que a Estefan le está yendo bien, poder decir, ¿cómo me alegro? Pero cómo me alegro conectando, no simplemente un vulgar felicidades o enhorabuena, sino realmente alegrarte con el otro. Y a veces en constelaciones circulares hay preciosos momentos de conversión, de que uno se siente acompañado en la alegría de que haya dado un paso, de que haya superado algo, de que haya resuelto un problema, y me alegro con él y por él. Es preciosa la conversión. Os digo algo, si tuviésemos más conversión en la vida, cambiaría la vida. Y no sé por qué es que sí, la compasión parece que nos sale. La compasión a veces, parece que sí. Sientes el dolor del otro, nos sale. ¿Y por qué no la conversión? Pero verdadera, la que conecta, la que llega hasta el final, la que toca lo profundo de la persona. Bueno, entonces, con esos dos superpoderes que muchas veces están, también aparecen en otras fases de la conversión, por ejemplo, aparece mucho en la cuarta fase, en lo que llamamos alquimia. Pero bueno, digamos, atraviesas la frontera y entras en lo que llamamos el bosque. ¿Qué es el bosque? A ver si lo entendéis o si se lo sé explicar. Una persona te cuenta su mundo y te cuenta todo lo que está viviendo en ese momento o algo que está viviendo. Una constelación circular siempre empieza con algo que está vivo en ti. Por eso no hablamos de un problema, porque a veces algo que está vivo en ti es una felicidad. Y lo que vamos a experimentar durante la constelación circular es la conversión de esa felicidad. Que me han subido que he conseguido un nuevo trabajo, o que he tenido un hijo, que mi hermana ha tenido un hijo, o lo que sea, y el grupo se alegra con todo eso. Por lo tanto, eso no siempre lo que está vivo tiene por qué ser un problema. Y eso ya significa cambiar una manera de estar en la vida. Bueno, pero entonces la persona viene con algo que está vivo. Y entonces en eso que está vivo, lo que hacemos es escucharle para entender su mundo. Pero cuando vamos entendiendo su mundo, generalmente, y vamos iluminando su mundo, cuanto más iluminamos su mundo, también aparece toda la sombra. La sombra, cuanto más fuerte es la luz, más fuerte es la sombra. Pero la sombra no como lo feo, lo malo, sino como lo escondido, como todo aquello que quiere mostrarse en la persona y que todavía no está visto. Pero eso, como es lo escondido, tiene una forma diferente. No es el mundo controlado, el que conozco, el que ya sé, sino es el mundo del bosque, donde todo es un poco confuso, donde todo todavía no ha conseguido emerger. A mí me gusta mucho la imagen, no sé si conocéis esa imagen de cuando estás en un lago y parece que está todo tranquilo y suben unas burbujas del fondo y dices, uy, debe haber algún pez por aquí. Pues el bosque es ir en esa dirección al pez que está allí, pero del que solo sabemos las burbujas. Acompañar esas burbujas es una cualidad, una intervención muy poderosa que se hace cuando trabajas constelaciones circulares. Y allí también para eso ya aparecen otras dos impresionantes superpoderes, que son la reverencia. ¿Qué significa la reverencia? Que la persona que tienes delante es terreno sagrado, ¿eh? Es alguien que es sagrado, que no puedes traspasar, tienes que estar con ella, pero no traspasar cierto límite. Hay un texto en el libro del Éxodo, que es cuando Moisés va a ver la zarza ardiendo. Y entonces Moisés dice, iré a ver esta maravilla, cómo esta zarza arde sin consumirse. Eso sería el superpoder del asombro, ¿sabéis? Esa maravilla. ¡Wow! ¿Cómo no se consume? Pero cuando se está acercando a la zarza ardiendo, Yahvé le dice, no te acerques más, descálzate, porque el terreno que pisas es terreno sagrado. Hay algo como de reverencia. Hay algo que cuando circulas aprendes a reconocer la sacralidad, lo sagrado de la persona con la que estás. Y cuando entras en el bosque, entras mucho
en esa sacralidad y también entras en una cualidad, en un superpoder que está muy relacionado con el bosque, que es el misterio. Es decir, lo que somos no es todavía ni el 10% de lo que estamos llamados a ser. Lo que mostramos, lo que aparece en nuestra vida, no es es la infinitésima parte de todo lo que está por emerger en nuestra vida. Entonces, cuando trabajas, cuando estás con el otro en el bosque, que es la tercera fase, si el camino por el bosque está siendo... Acordaros que siempre de lo que se trata es de relacionarte. Tú no fuerzas nada, tú estás con la persona en el bosque. Pero si todo sigue su camino, de repente es como si todas esas burbujas que estaban en el fondo del lago hicieran sentido. Y entonces se produce la alquimia, la transformación. Es como que quien ha entrado en ese pasaje, en ese viaje, no sale igual. Algo se ha transformado desde lo profundo. Y es una transformación curiosa, porque tú no estabas pidiendo llegar a ningún objetivo, no estabas pidiendo conseguir algo, no ibas a resolver un problema. Es simplemente como el entrar en relación y el conectar lleva a esa transformación. Ok, eso es la alquimia, cuarta fase, que es como entender dónde está lo nuevo que está apareciendo. Y finalmente, quinta fase, después de eso, lo que hacemos es volver a casa. Volver a casa, ¿qué significa? Que si este momento de conexión ha sido verdadero, si ha sido transformador, seguramente esto tiene que ver con tu vida, tiene que ver con que algo sea diferente a partir de ahora. Curiosamente, cuando no lo buscas, es cuando se produce la mayor transformación. Y lo que sucede es que son cambios diferentes. Porque si yo recordaba, acordaos mis experiencias esas de conexión. Realmente, cuando yo vi ese amanecer con mi amigo remando en Menorca, no cambió nada. Seguimos remando y seguimos dando la vuelta en piragua y siguieron las cosas. Pero nada cambió y todo cambió. O cuando yo tuve aquella conversación a los 17 años con aquella amiga donde hablábamos del futuro, no pasó nada. Tuvimos que seguir haciendo, entrar en la universidad, trabajar, etc. Pero nada cambió y todo cambió. Eso es lo que tiene como de específico, de especial, de significativo el trabajo con constelaciones circulares. Y para hacerlo todavía más profundo, lo que hacemos es utilizar representantes. A veces, para entender el mundo del otro, lo que hacemos es traer un representante, que pueden ser representantes típicos de las constelaciones familiares. Puede aparecer el padre, la madre, la hermana, la pareja. Pero a veces tenemos representantes muy significativos. Por ejemplo, uno que aprendemos en la forma, que es muy precioso y que siempre tiene contenidos especiales, es el doble yo sagrado. Algo así como mi doble, esto viene de una tradición muy antigua, de que no solo las personas no solo somos el yo que estoy aquí, sino que hay otro yo, doble yo, mi doble, es mi doble, es algo que en constelaciones estructurales, para los que conocéis, a veces Matías lo llamaba la versión más avanzada de uno mismo. Bueno, esa versión más avanzada de uno mismo, pero que en constelaciones circulares tiene una característica mucho más dinámica, porque te habla del ser que estás aspirando a ser, de aquel a quien tú aspiras a llegar a ser. Bueno, pues esas son un poco las etapas de la constelación circular, que tienen que ver con una especie de abstracción de lo que pasa cuando una relación de conexión ha sido auténtica, verdadera. No siempre pasa así, evidentemente, porque como no estamos anticipando el resultado, no tiene por qué ser así. Pero muchas veces es como si pudieses ver esa trayectoria que tiene que ver con algo verdadero que está sucediendo. Bueno, yo creo que ya he hablado más que suficiente, pero me parece que una cosa interesante para poder sentirlo un poco es que podamos hacer aquí un ejercicio y luego, si queréis, hacemos preguntas o lo que sea. Un ejercicio donde voy a recorrer algunas de las superpoderes y quizá de las fases.
pero además los superpoderes. Entonces, para hacer el ejercicio, os voy a pedir que, no sé si en el celular, en el móvil o por ahí, tengáis una foto de una persona querida y pongáis esa foto delante. Entonces, buscad una foto de un ser querido y la tenéis delante. Y es un poco como para tener un poco de sensación de lo que hacemos en una constelación circular, inverso-circular. Ok. A ser posible que sea una foto bonita, no la más desagradable, pero también. Ok. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces vas a conectarte con esa foto. Lo primero que vas a hacer es simplemente colocarte en la actitud de que tienes simplemente la intención de conectar con esa persona. Y una vez que tienes la intención de conectar, quizá puedes empezar a sentir cómo es o cómo era el mundo de esa persona cuando sacaste esa foto. No hace falta que lo pienses mucho ahora, pero simplemente que conectes con ese mundo. Y cuando quieres conectar con ese mundo, te voy a pedir que uses tu poder, tu superpoder de empatía para empatizar emocionalmente con lo que había o hay en esa persona y tu superpoder de comprensión. Algo así como de tratar de entender su mundo, lo que pasa, los contextos que están alrededor, todas las cosas que le afectan. Algo así como entender desde dónde esa persona viene. Y una vez que haces eso, te voy a pedir que utilices ahora tu capacidad de asombro. La persona con la que estás relacionándote es mucho más. Como poder ver la maravilla, tomar un poco de distancia para decir, wow, ¿cuánto hay en él o en ella? Y quizá cuando haces eso, te puedes dar cuenta que tocas una frontera. Algo así como que le conoces, pero también le desconoces. Hay cosas que no sabes de él o de ella. Y no es solamente saber datos, sino todo lo que está por desplegar. Ahora, cuando estás haciendo eso, te voy a pedir que utilices tu capacidad de compasión o quizá de compasión. Compasión como para poder sentir los dolores que habitan esa persona y entenderlos. Y la compasión generalmente conecta el entendimiento de la cabeza con el amor del corazón, como algo así como la energía de las tripas para poder conectar profundamente con esa persona. Pero a lo mejor no es más un momento de compersión, de realmente alegrarte de que le va bien, o alegrarte de sus alegrías y de su felicidad. Siente, utiliza tu superpoder de compasión y de compersión para conectar con esa persona. Y ahora vamos a traer aquí la reverencia. Toda transformación, todo bosque, todo lo que hay en esa persona merece que lo mires como con una distancia sagrada.
ese ser que está contigo allí, es terreno sagrado. Y ahí para entrar en el terreno sagrado hay como que vaciarse completamente. Y finalmente, cuando entras en ese terreno sagrado, puede que te puedas abrir al misterio, a todo lo que todavía está por emerger en él o en ella, todo lo que quiere mostrarse, todo lo que esa persona tiene para vivir. Y quizá ahora que has hecho todo este movimiento de entrar en conexión con esa fotografía, con esa persona, puedes ver cuál de estos superpoderes en este momento son los mejores para entrar en relación con ella, con él. Es más empatía, es más entendimiento, comprensión, es más asombro, es más que tienes que usar la compasión o la compersión o la reverencia o el misterio. Trae esos superpoderes como recursos para entrar en relación. Y ahora cuando lo haces, vas a volver a casa, en el sentido de, después de hacer esta experiencia, puede cambiar para ti al estar con esta persona. O quizá a ella al estar contigo, cuando se siente mirada de esta manera. Ok, dejas que todo eso se habite en tu interior. Como ves, has ido haciendo espacio con una fotografía para entrar en relación auténtica con alguien. Ok, y podemos salir ya del estado ese meditativo. Volvemos aquí. Y así por lo menos no eran todo palabras, sino habéis podido tener una pequeña sensación de lo que es trabajar constelaciones circulares, de lo que es, y esto por supuesto es la minimísima parte de lo que hacemos cuando hacemos una constelación, porque en una constelación es todo el grupo el que está trabajando en esa dirección. Bueno, no sé si queréis que hagan preguntas o comentarios. Desde luego este es un bocadito de las constelaciones circulares. Yo realmente me siento como llamado a esta tarea de difundir esta práctica. Por eso vamos a tener un workshop junto con Sowelu en el 20-21 de mayo. Y ahí vais a poder experimentar, porque esto se aprende, es como que hay que ejercitarse, hay que experimentar, y va cambiando la vida, va cambiando la manera como entras en relación. Lo bonito es que es profundamente transformador y luego es muy divertido. Yo sinceramente me siento como que estoy haciendo algo que me gusta, donde ese desencanto que sentía desde mi otra posición, y ojo, cuando hablo de desencanto no tengo nada contra las constelaciones familiares, ni contra las estructurales, ni organizacionales. Me encantan, pero tiene que ver con ese movimiento personal de experimentar algo diferente, nuevo, que me llena, que me toca mi ser. Porque si habéis notado un poquito, quizá habéis tenido la experiencia de hacer el ejercicio con la fotografía, que hacer esto toca un lugar diferente, es el lugar del ser, no es el lugar de nuestros yos estratégicos o tácticos o solucionadores, es el lugar del ser, que es un lugar muy importante. Ok, yo lo dejo así porque si no puedo hablar durante horas. No sé cómo queréis que sigamos. Oye, gracias, muchísimas gracias. Hay ya varias personas que están muy contentas
y conmovidas con el ejercicio. Yo también hice el ejercicio con una persona cercana con la cual la comunicación no ha sido muy buena últimamente y ha sido muy lindo porque pues sale uno de los juicios y todo. Me encanta el ejercicio porque pues tú sabes que yo hace ya muchos años doy conciencia de prosperidad y hay una frase ahí que usamos que me relaciona totalmente con esto y es la pregunta que siempre les hago a mis alumnos es, ¿y puedes mirar al otro, sí, y decir con total certeza, eso que te está ocurriendo a ti, que es tan lindo, eso también lo bendigo y también es algo para mí? Sí, 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 entonces tiene una cualidad muy similar. Los que son mis alumnos aquí seguramente se acordaron de ese ejercicio, ¿no? sí, Entonces, muy sí. conmovedor. ¿Sabes? Hay algunas preguntas aquí. Vale. Alguien preguntó que si es lo mismo una constelación familiar o una circular. No, o sea, son caminos diferentes. Eh, ¿Cómo decir? La constelación familiar tiene su camino de ver en la familia las claves que tienen que ver con cosas que están sucediendo en tu vida. En la constelación circular lo que hacemos es no tanto, porque la constelación familiar tiene algo como, a veces puede ser como hasta detectivesco, ¿no? O sea, indagar dónde están las claves de que a mí me pasa, algo así, ¿no? Por decirlo de una manera de caricatura, ¿no? Pero en la constelación circular lo que hacemos es estar con eso que está vivo, estar con eso que está vivo en ti en ese momento. A mí me gusta poner un ejemplo que igual sirve, no sé si, bueno, a mí me parece interesante. Cuando tú estabas enfermo, porque te dolía la barriga o tenías un resfriado, llamabas al médico y venía el médico y el médico te tocaba, te palpaba y tal, y entonces, según lo que notaba, hacía un diagnóstico y te daba la medicina para curarte. Y eso está fenomenal. Pero después que se iba el médico, como todavía la medicina no había hecho efecto, tú te quedabas en casa y le decías a tu madre, a tu padre, mamá, me duele la barriga, me sigue doliendo. Y tu madre estaba contigo, no te curaba, pero estaba ahí con ese dolor o esa incomodidad. Ok, por así decirlo, el trabajo del médico es más parecido a la constelación familiar y es absolutamente necesario. El trabajo de la constelación circular tiene más que ver con ese estar con el otro de una determinada manera. Aunque no le cures, solo que curiosamente a veces cuando haces ese estar se produce una transformación profunda de que muchas cosas se curan también. Pero no lo tienes que buscar, porque si lo buscas, si buscas curar, lo pierdes, estás cambiando. Entonces, la constelación familiar tiene un sitio, y la constelación circular me parece que ocupa otro lugar, otro papel. Por eso os decía al principio que tengo la sensación que las constelaciones circulares son un paradigma nuevo, es un paradigma diferente. No es simplemente una técnica distinta, es un paradigma, es otra manera de estar con la realidad. Algo así. Bueno, Sí, eso sí sirve para responder. gracias. Sí, y sabes que yo creo que una gran distinción que hiciste ahí es un estar, que es un verbo, pero desde el ser. Exacto, Sí, y exacto, eso es lo que yo agarro de esto. Sí, exacto, realmente exacto. es Desde desde el quién ser, soy yo y cómo, entonces, desde este lugar, cómo puedo estar para el otro. exacto, En, totalmente. en la acción, sí. Sí, si tienen alguna pregunta más, por favor, háganla aquí. Pregunta Claudia, ¿dónde puedo comprar el libro de los superpoderes de la relación Ok, auténtica? lo vamos a publicar ahora. Hay una página que se llama Constelaciones Circulares, una landing page que hemos hecho, porque todo esto es muy reciente. Lo estoy escribiendo aquí, Constelaciones Circulares, circulares.com, y allí va a estar, va a poder descolgarse porque es un pequeño ebook. Todavía no está, o sea que tener un poco de paciencia porque lo acabo de terminar y ahora lo van a editar. Pero desde luego en el workshop de México todo el mundo tendrá acceso a él. Para entonces seguro que está ya listo y pronto. Sí. Y Buenísimo. luego aquí Ay, dice una persona que lo ha hecho con su propia foto. Yo nunca lo había pensado, pero ya me ha pasado algunas veces que lo hacen y que es muy poderoso.
Y es un ejercicio que a veces hacemos en constelaciones circulares, como mirarte a ti mismo con esa compasión, amor, cuidado con la que miras a otros. Y es muy poderoso, porque a veces no es tan fácil. No, esto no se hace solo con la foto, se hace con personas reales. Sí. O sea, efectivamente, alguien pregunta, ¿esto se hace solo con la foto? No, se hace cuando hacemos una constelación circular, lo hacemos con personas reales, Sí. en una constelación, solo que aquí para hacerlo fácil lo hicimos con una foto personal, pero generalmente todavía es más poderoso cuando lo haces con un grupo, porque lo que sucede con un grupo, que es una de las cosas interesantes del trabajo, bueno, del que conocemos ya de constelaciones, es que cuando estás con un grupo, yo tengo aquí este celular mío, pero veis este lado, pero si veis este lado no podéis ver este. Y si veis este no lo veis así. Y si veis esto no lo veis de este lado. Es decir, siempre tenemos un acceso limitado a entender el mundo del otro, porque cada uno vamos con nuestras visiones. Pero cuando está un grupo viéndole a otro, estando con el otro de esta manera, es como que la persona se siente vista en múltiples dimensiones y es muy poderoso, es muy poderoso. Sí. Preguntó alguien, yo creo que es la última pregunta que tomamos aquí, dice Lilian, constelaciones circulares es un poco como constelaciones más presencia gestáltica de estar con lo que hay en ese momento. Hay algo, o sea, desde luego que hay elementos de la Gestalt, o sea, hay elementos de la Gestalt, pero tengo la sensación que es un poquito distinto, pero el parecido, o sea, la comparación es buena. Hay parte de Gestalt, aunque yo creo que hay una dimensión especial porque hay una dimensión especial, no es solo la Gestalt, porque hay algo que tiene mucho que ver con una cosa que se llama el conocimiento por participación, o sea, el estar participando de algo. Pero sí, por ponerlo fácil, hay muchos elementos de Gestalt y hay muchos elementos de representantes tradicionales de constelaciones y hay algo especial que es un poco diferente. Yo tengo alumnos que son psicólogos Gestalt y que han trabajado mucho en Gestalt y dicen, sí, pero en las circulares hay algo distinto a la Gestalt, que no saben muy bien cómo precisar, pero que tiene casi todo que ver con esto que os decía, que es como que la intención fundamental es relacionarte y eso lo cambia todo, eso lo cambia todo. Buenísimo. Guadalupe, tienes una pregunta. Tomamos ahora sí la última pregunta. Adelante, Guadalupe. Gracias, Estefan. Saludos, Estefan y Guillermo y todos mis compañeros. Sí. Guillermo, yo te quisiera preguntar, bueno, una pregunta y una petición. Pregunta si al final de cada constelación circular haces como alguna retroalimentación o preguntas algo a la persona que está participando, ¿no? Si como Sí, qué se totalmente. queda o una reflexión. Y Sí, sí. mi petición sería si este curso que va a haber presencial, si nos lo pudieran de alguna forma transmitir en línea, obviamente participar en línea vendiéndonos el curso, pero pues sería genial porque pues bueno, muchos no podemos llegar ahí, ¿no? Entonces, esas dos cosas. Gracias. Ok, entonces con esa idea de hacerlo, cuando dices lineal, ¿quieres decir como en streaming, una cosa así? ¿Te refieres a Sí, eso? Bueno, sí que no nos sé, lo podéis hablar, no transmitieran. sé. Yo no me meto en esas cosas porque esas cosas técnicas no las domino tanto, pero se puede hablar, no sé qué decisión se puede tomar al respecto. A veces es un poco difícil hacerlo en streaming porque como es muy experiencial, es difícil que se capte, porque hay algo que tiene mucho que ver. Se puede hacer online y de hecho más adelante puede que haga otros online, pero en vivo, ¿sabes? No simplemente participando de fuera. Es bueno hacerlo presencial. Y sí, Gracias. evidentemente, la otra cosa que decías de si hay retroalimentación, sí, totalmente. O sea, cada una de esas, quizá no lo he explicado suficientemente, pero cada una de esas fases, que de hecho son como los módulos de la formación, tienen sus contenidos diferenciados, porque es diferente estar en el mapa y brújula donde hay que conocer el mundo del otro, a cuando llegas, vuelves a casa y, por ejemplo, en ese volver a casa hay muchas veces una determinada retroalimentación para la persona, para
pero es una retroalimentación que siempre tiene que ver con la conexión. Entonces sí, todo el rato se está hablando, o sea, se habla con el circulado. Hay un nombre nuevo que no es un cliente ni un paciente, es un circulado, ¿no? Una persona que circula contigo. Y ahí se le dan, cada uno le dice lo que realmente vive desde... Es un poco como si, por así decir, imagínate que en el ejercicio que habéis hecho de la foto, le dices a la persona que está ahí lo que deseas, lo que ha sido estar con él en ese momento experimentando su verdad, lo que te gustaría seguir compartiendo, lo que has ido apreciando de él o de esa persona. Algo de eso es el tipo de retroalimentación que hacemos en las circulares. Sí. Muchas María gracias. Magdalena, gracias. Buenísimo. ¿Puedes tomar una pregunta más de María Magdalena? Sí, estoy. Sí, Esto me adelante, María entusiasma Magdalena. siempre, entonces soy feliz hablando de esto. Buenísimo. Adelante, María Magdalena, qué gusto verte. Adelante, tu micrófono. Gracias. Ya, adelante. Sí, bueno, mi pregunta es referente a la empatía. Sí. Entonces, cuando yo trabajo, creo que me conecto tanto con la empatía que creo que me voy cargando, ¿sí? A veces me he dado cuenta que si estoy con alguien que está violento o tuvo un tema violento, me llego a sentir como con esa carga, o bien como llena de compasión. Entonces, ahí cómo puedo conservar, no sé si se diga mi centro, o cómo puedo conservar mi lugar saludablemente para mí y para el consultante. Lo que pasa es que, claro, o sea, es importante esto que dices. Lo que pasa es que el paradigma de la constelación circular o sea, y la forma de estar del facilitador en la constelación circular es diferente a la del constelador familiar o el terapeuta. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno es un terapeuta te dicen que empatices, pero al mismo tiempo te dicen o aprendes que es bueno empatizar y generar rapport con tu cliente y conectar, pero al mismo tiempo se te dice, es como que tienes que mantener una distancia. Sí. Y eso es muy complicado. Yo cada vez estoy más convencido que eso es falso, que no es así, que tiene que ver con ideas de Freud, etc. En cambio, en constelaciones circulares, lo que dices es que el que está facilitando tiene que poner la piel. Y poner la piel significa que dices lo que a ti te pasa. Porque tú eres auténtico en lo que te pasa. Y entonces cuando eres, es decir, a veces puede pasarme que yo me vaya cargado, pero en una constelación circular. Pero si yo me voy encargado en una constelación circular, no es porque me hayan invadido los sentimientos de otros, es porque no he sido absolutamente auténtico, porque tenía que haberle dicho a la persona, mira, me estás cargando con todo este peso y no sé qué hacer con todo ello. Y para mí es pesadísimo, porque lo que se te pide en la constelación circular es que pongas la piel, que seas transparente, también como facilitador. Pero eso es un paradigma diferente al que estás acostumbrado en terapia o en... Y eso vas aprendiendo. Y yo cada vez me voy dando cuenta que cuando yo soy transparente, entonces me voy libre, porque le he dicho a la persona lo que pasa. Evidentemente tienes que aprender a decirlo. No le puedes decir cualquier cosa, no se lo puedes decir de cualquier manera, no puedes ser violento. Pero cuando yo desde mi honradez de conectar digo lo que me está pasando y pongo mi piel en juego, y a los alumnos siempre, el error típico cuando me dicen, es que ha pasado esto, es que no has puesto suficientemente la piel en juego, porque no has sido totalmente honesto, honrado, auténtico. Entonces, cuando vas aprendiendo a hacer esto, pero eso te supone un nuevo paradigma, una nueva manera de estar también como terapeuta o constelador o facilitador, que tiene otros registros. Es como esta parte que tú dices, perdón, de volver a casa. No, volver a casa
Bueno, volver a casa se entiende en el punto de vista de las constelaciones circulares como que cuando haces hecho un trayecto, tú te llevas algo contigo, tú cambias, algo ha cambiado en ti y es atreverte a hacer ese cambio. Yo tengo un mantra que últimamente uso muchísimo, que es casi como que me ha cambiado, que es, si yo cambio la relación contigo, quizá tú cambies tu relación conmigo. Entonces, cuando entras en un proceso, te lo voy a decir de otra manera, porque es así. Si en una relación, si después de una relación yo no he cambiado, y una relación quiere decir un momento de conexión, yo no he cambiado, esa relación no ha sido auténtica. Siempre que hay relación auténtica, algo tiene que cambiar en mí. Y eso significa que yo esté vivo, que voy a estar vivo. Si no estamos muertos, son relaciones automáticas. Pero si yo cambio, si yo entro en relación auténtica, algo tiene que cambiar en mí. Y eso es lo que hacemos en Volver a Casa, como ver qué cosas están cambiando. Ok, ¿Sí? gracias. Muchas gracias. Sé que hay muchas más preguntas que van a salir. Lamentablemente ya no podemos responderlas el día de hoy porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, aquí les estoy publicando en este momento a la persona a la que le pueden hacer las preguntas. Ahí está en el chat. Sandra Rivera, quien es nuestra colaboradora en Sobelu, es la que les va a dar todos los informes que necesiten, tanto sobre esto que hicimos hoy, la plática. No sé cómo la van a compartir la grabación para los que han estado aquí. Todavía no lo han decidido, pero en su momento ya les dirán, sí, para quien no pudo hacer el ejercicio, etcétera, por ahí estará registrada la grabación. Y cualquier informe sobre este curso, sobre el cual van a poder responderle ahí, Guillermo, todas las preguntas que vengan el 20 y el 21 comentario de nada mayo. más. ¿Perdón? Sí. Solo quiero hacer un comentario. Ok. No Pero dame un segundo porque estoy terminando de compartir con los demás compañeros. Sí, gracias. Sí, y entonces es el 20 y 21 de mayo en la Ciudad de México, de las 10 de la mañana a las 18 horas, los dos, sábado y domingo. El precio, todos los costos, todos se los da Sandra Rivera. Por supuesto, para alumnos de Sobelu y las personas que han estado aquí, hay un precio especial, por supuesto, ¿no? Bueno, rápidamente, Concepción, un segundo, por favor, porque realmente ya son la 1 y 2 y ya nos pasamos del tiempo. Lo que yo quería decir es como sanar juntos. En este momento que yo tengo un proceso de duelo, me he dado cuenta cómo las personas que han llorado conmigo me están ayudando a salir de esto. Totalmente, totalmente. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y déjame que añadas una cosa, Estefan. Me encantaría que viniese mucha gente al taller de México para experimentar las circulares, porque tengo como una especie de interés especial de que podamos hacer una formación circular en México con Sobelu. Me encantaría. Porque porque como ha dicho Concepción, este es un movimiento humano, de sanación humana, y cuantas más personas se unan a esto, es muy transformador. Me encantaría poderlo hacer con vosotros en México. Ese es el plan, eso es lo que estamos preparando y bueno, dependerá mucho de este curso y qué bueno que te tomaste el tiempo. Muchísimas gracias, Guillermo, y como siempre, poder conectar de vuelta. Buen viaje de regreso a casa en estos días. Y bueno, ya nos veremos. Ojalá puedan acompañarnos el 2021. Gracias por todas sus ideas, Guadalupe. Ojalá lo podamos hacer en streaming. Ojalá puedas venir a México, que ya sabes que México siempre te recibe muy bien, de Canadá para acá. Entonces, y pues todos los demás están en Tijuana, por ahí leí todos sus comentarios. Pues ojalá se puedan tomar el tiempo el fin de semana. ¿Qué mejor fin de semana? Sí, que pasar aquí con Guillermo aprendiendo las constelaciones circulares, y que se quedó por ahí una pregunta pendiente. ¿Y por qué se llaman circulares? Pero eso se los vas a responder el 20 y 21. Exacto. Muchísimas gracias a todo el staff de Sobelu que está haciendo esto posible, a Mica, a Sandra también de Colombia por la convocatoria, y por supuesto a ti, Guillermo, y a nombre de la doctora Íngala, muchas gracias a todos ustedes. Un gran abrazo a Íngala, sí, de mi parte. Lo voy a hacer. Gracias, Guillermo. Gracias, Estefan.
Gracias a Gracias, todos. Guillermo. Gracias, Estefan. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Mica. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias. Saludos a Gracias, todos Mica y lados Sandra. del mundo. Ay, sí. Ay, Qué gusto verlos. Gracias. Gracias, mi querida Leti Santín. Qué bueno que estás aquí. Les Gracias, llegó la chicas. información a su correo. Ahorita en estos momentos les estará llegando. Gracias, Juana, gracias. saludos. Bye, Adriana Saisho. Ay, un abrazo fuerte a Jaime. todos. Gracias. Bye, Mica. Guillermo, nos vemos pronto. Mica, También. Pere Mayor, Mica y Guillermo, Isa. un gusto. Guillermo, un placer. Muchas gracias. Gracias. Erendira, bye. Gracias, bonita tarde. Bye. Que pase buena tarde y gracias desde Tulancingo. Muchas gracias. Bye, Consuelo. Gracias, bye. Buenas tardes para Bye, todos. bye. Gracias, Guillermo. Gracias, Estefan. Gracias. Gracias. Gracias, Anita. saludos a todos. Rita desde Minnesota. Ya. Gracias, Rita. Jaime, Ojalá ¿todo puedan bien? venir. Ahí andas. A ver, chifla. Pues, ahí va. Mica, por ahí sí me Ahí puedes está. dar un mensajito. Por ahí tenemos algo pendiente de Guillermo. Ok, voy a